Así como estamos, cierre sus ojos, por favor. Dígale al Señor que le bendiga con una palabra para su vida, con una palabra que le reanime, con una palabra que le dé dirección, que le dé sentido a la vida que llevamos en este tiempo. Padre, estamos tu pueblo y yo aquí. Me refiero a la congregación, a tu iglesia en este lugar. Y yo como tu siervo, pidiéndote que nos bendigas, pidiéndote que nos des una revelación en esta mañana o en esta hora del día. Háblanos, por favor. Que tu nombre en nosotros siga creciendo, se siga engrandeciendo. Que las vicisitudes por las que hemos atravesado o estamos viviendo no sean la razón de estar aquí ni de vivir, sino que sea, Señor, tu presencia la razón de nuestra existencia. Que sea tu presencia la que nos lleve más allá aún de nuestras fuerzas a decir que no hay Dios como tú, que no hay nadie mejor, que no podemos estar mejor si no es contigo. Gracias por tu bendición y por tu palabra de esta tarde, en el nombre de Jesús, amén. Por favor, siéntese y dele gracias a Dios. Muy bien, pues esta tarde quiero que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas. No, mejor en el Evangelio de Mateo. Me gusta la expresión como lo maneja Lucas, pero hoy vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo número 5 y versículo número 13. Cuando ya lo encuentre, diga amén, alabe a Dios, glorifíquele, no sé, haga algo. Ok. Bueno, en esta ocasión el tema de hoy será la sal de la tierra. Un ingrediente o un mineral que casi nadie conoce, ¿verdad? La sal. Muy bien, pues la sal de la tierra es el tema de hoy. Y yo quiero que usted ponga toda la atención posible, ya que pues lo que vamos a leer seguramente usted pues no lo esperaba, pero seguramente por alguna razón muy especial es que Dios ha querido que hoy esta sea la palabra para tu vida, para tu corazón, para tu espíritu, para tu alma. Así que tómala, por favor, escúchala, recíbela y ojalá que pues después de esta palabra tú puedas hacer lo correspondiente con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. La sal de la tierra, Mateo 5, versículo 13. Voy a pedir que los amados hermanos de arriba, los de la alta, los que están ahí arriba, por favor, hagan lectura. Queremos oírlos fuertemente. Si lo hacen tan bonito, a lo mejor los de abajo ya ni leemos, pero si lo hacen más o menos, vamos a leer todos.
Así que el capítulo 5, 13, los de arriba a las 3, 1, 2 y 3. Tenemos que leer los de abajo. A ver, los de abajo a las 3, 1, 2 y 3. Aunque aquí somos como el triple de gente, no lo superamos, Vamos a leer juntos, a ver si juntos sí hacemos que esto se oiga bonito, porque los están escuchando, se está grabando, y bueno, yo espero que usted se oiga bien, poderosamente. A las 3, 1, 2 y 3. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Santo Dios. Tremendo hablar de la sal. Este versículo que acaba usted de leer, lo dividí en 4 partes. Y le voy a decir en este momento, más bien se lo voy a leer. Le voy a leer las 4 partes para que usted lo piense. La primera parte, Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando Jesús dijo estas palabras, ¿se estaba refiriendo a quién? Bueno, en aquel momento se estaba refiriendo, obviamente, a los que estaban con él, a los discípulos en primera instancia y a todos los que estaban ahí. Pero hoy, al leer la Escritura, entendemos que el Señor está hablándonos a nosotros. Diga a nosotros. Diga a nosotros. O sea, el Señor nos está hablando a nosotros en este día, porque nosotros somos su iglesia. ¿Qué somos nosotros? Somos la iglesia de Jesucristo. Y si somos la iglesia del Señor Jesucristo, entonces Jesucristo nos está hablando a nosotros. Y el primer párrafo pues nos dice eso, que vosotros, o sea, nosotros, la iglesia, somos la sal de la tierra. No dice que vamos a ser, ni que fuimos o que seremos, sino más bien dice: vosotros sois, en tiempo presente del verbo ser. Somos ¿qué? Somos la sal de la tierra. Por eso el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Ok, entonces espero que a partir de este momento vayamos pensando. La segunda parte con que yo dividí este texto dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Quién es la sal, dijimos? ¿Y qué dijo el Señor? Que hay una posibilidad muy terrible, muy grave, que la sal se desvanezca. ¿Y para qué sirve? Y qué terrible, ¿eh? Y que no sirva para nada. ¿A quién le está hablando el Señor en esta hora? ¿A quién? ¿Quién es nosotros? ¿Qué somos nosotros? Dígalo más fuerte. Somos su iglesia. Y es a nosotros que nos está diciendo que somos la sal, pero también es a nosotros que nos está diciendo: pero si esa sal, la iglesia, usted y yo, se desvanece, ¿qué dice? No sirve. El párrafo 3, no sirve, es la parte 3. Y la parte 4, esto es lo más tremendo: sino para ser echada fuera. Y la palabra hollada quiere decir pisada, pisoteada.
Dios, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, hablándonos a nosotros en esta ocasión y siendo tan estrictamente directo a su iglesia, que somos nosotros, hablando de la función que su iglesia debe ejercer en esta tierra, pero también hablando del peligro de desvanecerse. Y si se desvanece, dijo, ¿con qué se va a sazonar la tierra? ¿Con qué se va a salar? ¿Con qué se le va a dar sabor? ¿Con qué se podría conservar, mantener? Un mundo que está reventando a causa de la maldad, a causa de todo lo que el enemigo ha hecho en este planeta. Y muy específicamente por causa de la ignorancia de Dios en las mentes y corazones de la humanidad, que es tan tremendo esto como un cáncer mundial y que está generando muchas barbarias, incluso las mismas guerras que se han surgido en la historia de la humanidad y la que hoy mismo ya estamos viendo y viviendo y que está causando estragos, tiene que ver con la ausencia de la sal. Tiene que ver con la sal insípida. ¿Quién es la sal de la tierra? ¿Quién es la sal de la tierra? La iglesia, que está fincada en este mundo por Dios, puesta por Dios para cumplir una gran misión, una gran función, y que lamentablemente no la está cumpliendo, y muy posiblemente se deba a que la sal se ha desvanecido, se ha vuelto insípida y no está surtiendo el efecto que debiera surtir en el mundo donde estamos, en nuestro derredor, en nuestra familia, en nuestra colonia, en nuestro municipio, en nuestra ciudad, en nuestra república y en nuestro mundo. Así que 4 partes del texto fue como yo subdividí en esta ocasión. La primera es que somos la sal. La segunda es que si se desvanece, ya no va a servir para la función en este mundo. Y lo tercero es que sirve para nada. Pero lo peor es lo último. Será echada afuera. ¿Quién va a ser echada afuera? ¿Quién va a ser echada afuera? La sal, dijeron, ¿verdad? Tú vas a ser echado fuera. Yo voy a ser echado fuera. La iglesia va a ser echada fuera si no cumplimos el propósito y la función para la cual el Señor nos puso aquí, para la cual el Señor te puso en tu casa. Tú que eres cristiano, que eres creyente, que has recibido a Cristo, tienes que cumplir una función. No puede ser que tu propia familia no esté siendo sazonada con sal. Esa sal que el Señor dijo que somos es por causa de Cristo, es por causa de Jesús, porque Jesús es el origen de la sal, es la sal misma. Él dijo que era la luz del mundo, pero también dijo que es la sal de la tierra. Así que si nosotros no compartimos esto donde estamos, en primer lugar con nuestra familia y nuestro alrededor, nuestros vecinos, significa que no estamos funcionando como sal, servimos para nada
y seremos echados fuera y lo peor, pisoteada por los hombres. Lo que significa que por nuestra causa la fe será blasfemada, será de alguna forma criticada y menospreciada por los que nos conocen. Quiero que vaya pensando en este momento en todo esto. ¿Por qué es que Jesús tuvo que ejemplificar su iglesia funcionando como la sal? Es aquí donde yo creo que tenemos que pensar la importancia que tiene la sal. Hablando de la sal que conocemos, ese producto mineral que todo el mundo conoce, que todo el mundo usa, algo que nadie ignora, porque en el mundo, escucha bien, en el mundo no hay persona que no conozca qué es la sal, o no hay persona que no haga uso de la sal en una u otra forma. Generalmente en la comida, en la mayoría de los casos. La sal, por lo tanto, juega un papel tan importante en la vida del ser humano. En el pasado se dice que es tan importante la sal que los soldados romanos eran pagados o les complementaban su salario con un poco de sal, porque para ese tiempo era tan importante y tan necesario y tan difícil de obtener, quizá, que los soldados pues en su pago, y se cree, se dice incluso que el nombre de este producto sal viene del latín salarium, que traducido en español es salario. ¿Y qué es el salario? Es la paga, ¿no? Es la paga que tú recibes de tu trabajo. Y se cree entonces que de ahí viene el origen del nombre de la sal, de salario. Así que la sal era tan importante que tenía que ver con el salario del trabajador. Eso en la antigua Roma se practicó, se usó. Pero hoy, escucha bien, también quiero que tú sepas que así como en la antigua Roma se usaba para complementar el pago de los soldados o a los soldados, también en la Biblia encontramos que la sal como ingrediente era tan importante que según el patriarca Job en el capítulo 6, ojalá usted lo pueda leer, pues estamos aquí hablando de la importancia que tiene este producto mineral del cual el Señor hizo un uso de ejemplificar. En el capítulo 6, por favor, busque usted el versículo número 6. Vamos a ver si es el versículo 6 dice: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Él está hablando aquí de la incipiencia de la vida, de cuando ya tú no le encuentras sentido a la vida, y él usa este ejemplo, el patriarca Job, de cómo cuando alguien está en una condición tan mal, pues no le encuentra sabor, y él dice con toda la extensión: ¿se comerá lo desabrido sin sal? O sea, ¿quién come una comida desabrida? Y si la tienes que comer por alguna indicación de salud, qué bárbaro, qué difícil, qué terrible, qué de veras tan difícil poder lograrlo. Y por la necesidad a veces se tiene que hacer, pero no es grato, no gusta, no sabe, no nada.
El gran problema es que hay muchos cristianos así como la comida sin sal. Pero por si fuera poco, Levítico capítulo 2, y aquí es donde la sal cobra una importancia impresionante en la vida del pueblo de Dios, en la vida de la iglesia. En el capítulo 2 de Levítico tenemos una lectura aquí que, bueno, es muy interesante. Híjole. Versículo número 13, hablando de los sacrificios, hablando de la ofrenda que se presentaba al Señor en los tiempos de los levitas. ¿Qué dice este versículo número 13? Santo Señor del cielo. No sé cuántos sabían eso, pero me imagino que una inmensa mayoría no lo sabía ni lo sabe, o no lo sabe ni lo sabía. Pero hoy que lo estás leyendo, yo quiero leértelo, pero ponle sentido por favor a lo que voy a leer. Dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, Santo Rey, y en toda ofrenda tuya ofrecerás. Impresionante, hermanos. Así que no era solamente presentar el sacrificio y ya. No era matar un borrego, un chivo, un toro, un macho cabrío y ya. Los presentes, sacrificios y holocaustos tenían que cumplir todo un protocolo desde antes de tomar el animal y seguirse con ese protocolo hasta el final. Y había muchos requisitos que cumplir en ello. Había condiciones muy claras. No es nada más ofrecer por ofrecer. Nosotros venimos al templo y así llegamos como sea. Algunos vienen todavía en pijama, ¿no? Otros en short, en chanclas, en andales. Y dicen: no, es que a Dios lo que le importa es el corazón, ¿no? Yo creo que sí le importa el corazón. Pero como el Señor no es corazonívoro nada más, dice la Biblia que Él está interesado en tu cuerpo, alma y espíritu, para que sean guardados irreprensibles para el día de la venida de Jesús. Así que el Señor le interesa integralmente al ser humano. Y tú debieras interesarte integralmente en Dios, en toda justicia y santidad de verdad. Y cuando te presentes ante Él, lo debes hacer con toda suma reverencia. Sí, Señor. ¿Porque crees que los que oficiaban tenían que venir vestidos con cierta vestidura especificada por Dios? ¿Por qué crees que el sacerdote no podría oficiar si no venía específicamente como dice la Escritura? Bueno, porque Dios es el Rey de Reyes, hermano. Porque es el Señor de señores. Porque es el gran Dios. Y si a tu gran Dios no, oye bien, no le das esa importancia, yo no sé entonces a qué le darías importancia. Mire, si yo le doy importancia a usted, por eso me pongo este trapo encima, que ya no es igual que cualquiera que me pongo durante la semana. Vengo aquí ante ti, pues tratando, si en la semana no me peino, cuando vengo aquí vengo a la casa de Dios y vengo ante ti y tengo que peinarme, ¿verdad? ¿Sí se notó que me eché una peinada? Bueno, porque vengo ante el Señor y porque vengo ante usted. Que yo le puedo predicar con guaraches o con chanclas, como sea.
pero las cosas a veces tienen que cumplir cierto protocolo, hay que reunir ciertos requisitos. ¿Sí me está oyendo? Y por eso hoy yo quiero decirte, hermano, cuando leemos aquí que el Señor está hablando de las ofrendas que iban a presentar los israelitas, les especificó qué y qué iba a contener esa ofrenda. ¿Qué y qué? Y escucha por favor otra vez. Y sazonarás con sal toda ofrenda. ¿Cómo? ¿Hay que sazonar con sal la ofrenda que se le va a dar a Dios? Sí, Señor. Así dice aquí. Y además, no harás que falte jamás de tu ofrenda azul. Porque es, ¿qué cosa dice? Porque es la sal del pacto. Porque es la sal del pacto de tu Dios. Y en toda ofrenda tuya ofrecerás. ¿Qué ofrecerás? Wow. Bueno, el apóstol Pablo dijo en cierta ocasión a los romanos que todo lo que se escribió en el pasado para nuestra enseñanza fue escrito para que por medio de la consolación de la palabra escrita nosotros podamos tener ¿qué? Estoy hablando de un texto que no conocen, ¿verdad? Tengamos esperanza. Esperanza que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien conforme a lo escrito, conforme a lo estipulado, conforme al plan, conforme al decreto, conforme al deseo del corazón de Dios. Porque todas las cosas que hagamos debemos hacerlo conforme Dios lo quiere y no como nosotros lo querramos. Todo tiene que hacerse conforme la voluntad de Dios. Oh, gloria a Dios. Yo le animo a que vea en solo ese versículo cuántas veces aparece la palabra sal ahí. Y dígame cuántas veces. ¿Cuántas veces aparece la palabra sal? ¿No son 4? ¿No son 4? Fíjese nada más cuántas veces en un solo texto se hace énfasis en la sal. Primero, sazonarás con sal. Luego, no harás que falte de tu ofrenda la sal. Y luego, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Jesús de Nazaret. Ahora espero que con esto usted se dé cuenta de la importancia que tiene el tema de hoy para tu vida, para ti. No solo en el simple hecho de pensar que si eres o no sal de esta tierra, porque fuimos puestos como tal. Así que hay cosas tan impresionantes que tenemos aquí en esta porción bíblica, que bueno, quisiera leer otros 2 versículos más de la palabra para que usted vea. Esdras, por ejemplo, capítulo 6. Busque Esdras 6. 6:9. A ver si lo leen, por favor. ¿Hay alguien que puede leerlo? Bueno, claro, primero encuéntralo. Qué difícil, ¿verdad? Esdras, ya lo tiene alguien, léalo fuerte y bonito.
¿Para qué? Para que ofrezcan sacrificios agradables, dice el versículo que sigue, el 10. Pero a ver, aquí está hablando entonces que se le entregue a ellos varias cosas, pero dentro de estas cosas, para los sacrificios, para las ofrendas, tenía que entregársele sal. Otra vez, el importante ingrediente para las ofrendas y sacrificios según las Escrituras. Y un versículo más, para ya no seguir leyendo tanto, está en Éxodo capítulo número 30, y lo leemos. Vamos a leer juntos el versículo número 35. Espero que tenga usted ya el versículo. Creo que este sí ya no va a ser, ¿verdad? Habla de cuando el aceite de la unción fue mandado que se hiciera. Ok, entonces leamos otro texto mejor, entonces ahora sí, para complementar. Marcos 9:49, y con eso concluimos hoy. La referencia bíblica acerca de la importancia de la sal. Y luego vamos a empezar el tema de esta tarde. No sé si esté de acuerdo conmigo, pero así le vamos a hacer. ¿Ya está? ¿Tienen el capítulo 9? Bueno, todos lean conmigo, por favor, el versículo número 49. Dice: otra vez, por favor. Híjole, aún el Señor Jesucristo, y por eso quise con esto cerrar este momento de la información de la importancia de la sal, porque todo será salado, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, luego ahí dice, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y cuando hay esta pregunta, se refiere justamente a que si la sal se desvanece, hablando de la sal de la tierra. ¿Quién es la sal de la tierra? La iglesia. Nosotros, diga, nosotros la iglesia somos la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, se hiciere insípida, ¿con qué será sazonada? Es la pregunta. ¿Con qué será sazonada? ¿Qué? La tierra. ¿Y a qué significa con la tierra? A la humanidad, a la gente que nos rodea, a la gente que está donde nosotros estamos. La sal donde esté debe hacer su efecto, surtir un efecto, debe producir lo que debe producir, debe generar lo que debe generar, debe hacer lo que tiene que hacer, debe ejercer una función. Pero si no la está ejerciendo, ¿cómo será sazonada? Pregunta el Señor. ¿Cómo? No hay otra forma como el mundo puede ser alcanzado para ser salvo si no es por medio de la predicación del evangelio a través de la iglesia. Si la iglesia no proclama el evangelio, la gente no se salvará. Si tú, como persona, como hombre, como mujer, pero que eres un hijo de Dios, un cristiano, un miembro de esta iglesia, debes entonces, por lo tanto, saber que tiene una responsabilidad su persona, usted, allí donde vive, para poder surtir ese efecto con su familia, con sus vecinos, en su calle, en su manzana, en su colonia. Por eso hay que pensar seriamente hoy si estamos o no funcionando. Mira, hay por lo menos 3 características que la sal contiene. Y por eso el Señor nos comparó o nos puso, no solo nos comparó,
sino nos dijo que somos la sal nosotros. Así que así como esa sal mineral tiene unas grandes funciones y en el Antiguo Testamento tuvo una gran importancia, esa importancia que se usó para el asunto de las ofrendas, de los sacrificios, es transportado a la iglesia, y la iglesia siempre tendrá que ser esta sal de la tierra para poder ejercer en este mundo estas tres características o funciones, digamos que básicas, porque hay muchas funciones que la sal hace o sirve en el mundo. Algunos piensan que el uso de la sal se usa para más de 14, 15 mil cosas en el mundo, pero yo solamente quiero decir tres características que tiene la sal. Número uno, la sal sirve para evitar la corrupción de las cosas, como carnes, como pescados, como alimentos que a través de la sal se podrá conservar, porque hace la función de conservador. De tal manera que la primera característica de la sal es evitar que las cosas se corrompan, evitar la corrupción en las cosas que están por ahí, y que cuando llega la sal, en automático, eso que estaba condenado a ser mañana o pasado algo podrido, putrefacto, algo que ya no serviría para nada, cuando llega la sal a tiempo, inmediatamente aquello se va a conservar, inmediatamente aquello ya no sufrirá pérdida. Esa es la función primaria, por llamarlo así, entre nosotros, de la sal. Preguntando acerca de esto, alguien me dijo: la sal sirve hasta para mantener o retener los colores de las ropas, de las telas. Y digo: ah, caray. Y me acordé que alguna vez yo usaba la sal para, cuando no tenía para comprar la pintura vinílica de Comex, compraba un poco de cal y le echaba sal, y con eso me funcionaba. Mi cal pegaba y no se caía. O sea, hay muchas funciones, pero cuando hablamos de corrupción, hablamos de algo que hace que las cosas se puedan conservar. Usted sabe que una carne que usted le pone sal, una carne fresca, usted le pone sal, la puede tener fuera del refrigerador sin problema, no por un día, no por una semana, no por un mes, sino por meses. Puede estar conservado ahí sin problema alguno. ¿Qué efecto surte la sal en la carne, por ejemplo, tan fuerte que la conserva y puede ser algo comestible meses después, que no tiene problema? Híjole, pero ¿por qué estoy hablando de la característica de la conservación, de la corrupción que evita esto la sal? Porque si el Señor dijo que somos la sal de esta tierra, nosotros tenemos hoy que irnos de aquí pensando: ¿estamos funcionando como sal en nuestra familia? ¿Qué tiene que ver con la corrupción? La maldad. ¿Qué tiene que ver con la corrupción? Pues todo aquello que son vicios, que son sencillamente cosas perversas, cosas malas, disfuncionales en la familia, cosas que están afectando la vida, el entorno, la persona, aquellas cosas que están descoyunturando la vida familiar, o incluso tus vecinos, tus parientes. Bueno, pues entonces tú estás ahí para ejercer la función de sal, y no siga el pecado, la maldad, el mismo demonio, el mismo diablo acabando
con tu familia y tú estando ahí eres cristiano. No puede ser que sigas así. Tú tienes que ejercer una función de evitar que eso esté sucediendo ahí. Para eso es que Dios te puso ahí. Y en segundo lugar, otra cosa que la sal realmente produce, genera en la vida del ser humano, es que cuando nosotros consumimos sal, ¿qué pasa? Nos enfermamos, va a decir. Cuando nosotros consumimos una comida con sal, nos genera sed inmediata. Así. ¿Cierto o no? Usted come sal y, bueno, la sal es buena para el cuerpo, es necesaria para el cuerpo. Claro, si excedes, no olvides el eslogan aquel: todo exceso es nocivo, es malo, nocivo para la salud. Pero necesitamos la sal, sí, señor. La sal es buena porque incluso te genera sed y a partir de que tú tomas agua, te va a hacer de mucha bendición a tu cuerpo. Pero hablándolo en el término espiritual, como Jesús lo dijo, en el sentido de que somos la sal de esta tierra, de este mundo, y empezando con nuestra casa, nuestra familia, nuestros parientes, vecinos, amigos, es que nosotros tenemos que hacer, tenemos que generar, tenemos que producir en la gente que nos rodea esa sed de Dios. La gente, al verte a ti, le debe producir a ellos la necesidad de buscar a Dios. Ya sabe usted que la sed es una necesidad y que solamente se suple cuando consumimos esa agua y se quita la sed. La gente necesita, al verte a ti, tener esa necesidad de venir al templo y que te diga: oye, ¿por qué no me invitas ahí? Porque al ver tu estilo de vida, al ver que en medio de una crisis, que en medio de grandes problemas, que en medio de tantas situaciones por las que atraviesa el planeta, por las que atraviesa nuestro país, por las que está pasando tu familia, por las que está pasando la colonia o lo que esté sucediendo, y la gente te está viendo, porque la gente nos está viendo, la gente nos conoce, la gente sabe que somos de aquí, ¿o no? Pues que digan: oh, esta gente, nada los para, nada los detiene, las cosas están hasta el full de mal, y ellos tienen cantos en su casa, ellos oran en sus casas, ellos están metidos con su Dios. Pues ¿qué les dará ese Dios que tienen ellos? Porque así dicen, que no tienen miedo, que no se espantan, que no se preocupan, que pues parece que están felices, parece que no pasa nada. Vamos a ver. Y te van a decir: llévame. Yo lamento que en lugar de ser así, sea todo lo contrario. Y la gente diga: para ser como. Qué terrible. Porque cuando la sal se desvanece, ya no sirve para nada. Ya no sazonará, ya no generará lo que debe generar, ya no producirá lo que debe producir, y lo que es peor, será pisoteada. Por eso dije, mucho me temo que en lugar de que nosotros estemos ejerciendo la función de sal en esta tierra, estemos ejerciendo la función de una sal insípida, desvanecida, que ya no sirvió. Se dice que en los lugares donde se extraía la sal en el pasado y aún en el presente, había lugares donde se sacaba una sal muy, ¿cómo se puede decir?, de mucha calidad. Pero hay lugares donde hay lugares de salinas donde se produce esa sal, pero que no es tan buena y que tiende a eso que dijo el Señor, a perder su sabor, a perder su poder de salar
y se desvanece y se vuelve insípida. Y aunque está ahí el montón de sal, sirve para nada. Los antiguos lo que hacían era tomar esa sal que se les echaba a perder, en un sentido que se desvanecía, que ya no podía ser usada porque ya no tenía sabor. La tiraban. Ahí la tiraban a la calle y pasaba la gente y la pisaba. Para eso sirve ese tipo de sal. ¿Y qué pasa con nuestra fe? ¿Qué pasa con nuestra iglesia? ¿Qué pasa con nuestra vida cristiana? Es muy probable que estemos viviendo situaciones muy parecidas. Y todo porque nosotros, cuando ya no funcionamos como sal, entonces es por una razón. Porque dejamos de ser sal para convertirnos en lo contrario. Si ya no hay sabor, nos volvemos ¿cómo? Insípidos, desabridos, simples. ¿Y cuándo es una persona, un creyente así? Cuando empiezas a hablar mal de tus prójimos, de tus hermanos, de los hermanos tuyos que vienen a la iglesia. Imagínate, de tu propia familia. Hay gente que habla mal hasta de su propia familia y son disque cristianos, que son creyentes. Cuidado, porque vas a perder la propiedad que el Señor puso en tu vida y te vas a convertir en una sal pisoteada de los hombres. Van a hablar, así como tú hablas mal de tus hermanos, van a hablar mal de ti y van a hablar mal de la iglesia y van a hablar mal de Dios, porque tú perdiste el sabor, porque tú no te mantuviste como la sal de la tierra. Por eso hay un gran riesgo en nosotros como cristianos, y debemos saberlo, debemos entenderlo para empezar una vida de sabor. Una vida donde nosotros estemos generando a la gente el deseo de buscar a Dios, como decía el salmista David: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Que cuando te vean a ti en tu casa, en la calle, donde quiera que te plantes, vean que tú eres diferente, que hay algo en ti, que hay algo que contagia, que hay algo que impacta, que hay algo que impresiona, que hay algo importante, que la gente tienda a mirar esos detalles tan interesantes. No sea que cuando estés en la fila de donde estás ahí esperando, no sé si en la Conasup o en la lechería o en el tianguis o donde sea, y toda la gente lamentando y toda la gente diciendo que la cosa está muy mal, que todo está de cabeza y que la están pasando mal, y tú te unas a ellos y digas: pues sí, yo también. En lugar de decir: oh, qué tremendo lo que están viviendo, señoras, yo quiero decirles que aún hay esperanza para usted. Yo quiero decirle que aún hay solución a sus problemas. Yo quiero decirle que hace 2000 años vino alguien del cielo, y ese se llama Jesús, y Él trajo soluciones, y Él trajo esperanza a este mundo, y usted necesita a Jesús. Cambiaría todo, ¿no cree? Pero no, a veces decimos todo lo contrario. Quiero terminar. La sal, además de servir para evitar la corrupción, además de generar sed, también la sal sirve para ponerle sabor a la comida, para darle sabor a los alimentos, para poder disfrutar aquello que estamos consumiendo, aquel alimento tan especial que se hace con sal. Uno lo disfruta sabroso, y cuando le falta un poquito, echamos un poquito, porque cuando le pones sal, le pones sabor. Y nosotros estamos puestos para ponerle sabor a este mundo insípido. No sé si me está entendiendo. Usted y yo estamos aquí para ponerle sabor a este mundo insípido. Necesitamos de veras plantarnos en una posición que donde nos paremos, en la casa que estemos, en la casa que vayamos, sobre todo ahora que estamos abriendo células, en las diferentes casas donde se están abriendo células, y más que se van a seguir abriendo, allí se manifieste el sabor de la vida cristiana.
Seguramente que hay familias que están abriendo sus casas, que tienen familia, que no son cristianos, que todavía no han recibido a Jesús. Allí lo van a recibir porque van a ver la euforia, van a ver el gozo, van a ver la alegría, porque van a ver la felicidad con la que nosotros caminamos y disfrutamos mientras caminamos en esta tierra. Que en medio de todo lo que hemos vivido, nosotros seguimos contentos. ¿O no es así? Y que cuando estamos ahí alabando, estamos contentos, cantándole al Rey, porque Él es el Rey y es nuestro Rey. Y entonces nosotros nos sentimos como tal, ese pueblo de ese gran Rey, al cual le podemos gritar y decir: a ti, solo a ti, alabo, adoro, porque tú eres digno, porque eres el Rey de Reyes, porque eres el Señor de Señores. Creo que esta tarde nos tenemos que ir de aquí pensando, urge manifestarnos como la sal de esta tierra, que el Señor realmente nos pueda usar en este tiempo tan difícil que nos tocó vivir, siendo eso, ese ingrediente que le falta a este mundo. Y ese eres tú. Ese ingrediente eres tú, hermano, hermana. Tú eres ese ingrediente, porque Jesús dijo que tú eres la sal de esta tierra. A su nombre, póngase de pie y diga: a partir de hoy yo sabré manifestarme como ese ingrediente para este mundo, para esta sociedad. Padre, gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre en esta hora y te pedimos que bendigas nuestra vida al salir de aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén.